¿Alguna vez te has preguntado qué pasaba realmente detrás de los muros de los monasterios medievales? La mayoría de las personas imagina a monjes y monjas viviendo en extrema abstinencia, alejados de cualquier deseo o placer. Sin embargo, un análisis más detallado revela historias que contradicen esa idea de devoción inquebrantable, mostrando que la rutina en muchos monasterios estaba llena de secretos y comportamientos que escapaban a la vista pública. Para imaginar este escenario, piensa en construcciones de piedra que, a simple vista, inspiran serenidad y disciplina. Desde afuera, parece que todos ahí siguen estrictos preceptos religiosos y mantienen su mente fija en oraciones y cantos sagrados. Pero al cruzar las puertas y convivir con las personas que habitaban esos espacios, descubrimos pasiones ocultas y prácticas que no encajaban con la imagen de aislamiento y pureza que comúnmente se atribuye a los monasterios. Es cierto que el día a día incluía oraciones, lecturas sagradas y tareas como copiar libros, pero estas actividades eran repetitivas y cansadas. Algunos monjes, buscando distraerse, llenaban los márgenes de los pergaminos con dibujos que iban desde escenas fantásticas hasta caricaturas con un humor bastante peculiar. Aunque muchos los veían como simples decoraciones, esos garabatos se volvieron una forma de desahogar sentimientos y crear códigos que solo tenían sentido para quienes vivían en el mismo entorno. Es probable que esas pequeñas ilustraciones hayan sido precursoras de los emoticonos que usamos hoy en día. En el día a día, las interacciones entre personas de diferentes edades y orígenes creaban vínculos que iban más allá de las formalidades. El aburrimiento, combinado con la curiosidad típica del ser humano, se convertía en el camino para pequeños desvíos de las reglas monásticas. Así surgían relaciones prohibidas que quedaban muy lejos de la imagen oficial de castidad. A veces, lo que empezaba como una mirada furtiva terminaba en un encuentro secreto cuya existencia se negaba en público. Los superiores intentaban mantener el orden, pero sabían que no siempre podían vigilar cada paso. Las noches en los monasterios también ofrecían oportunidades para quienes buscaban placer y compañía. Durante el día, era común que la alimentación siguiera una lógica de moderación: pan, frutas, vegetales y pequeñas porciones de proteína. El ayuno era una práctica bien vista y frecuentemente respetada. Sin embargo, cuando caía la noche y las puertas se cerraban, se formaban grupos para compartir comidas más generosas, acompañadas de vino o cerveza. En ciertas fechas festivas, no era raro encontrar banquetes con pescados y mariscos, rompiendo con la idea de austeridad que muchos asocian a estos lugares. Incluso donde la carne estaba prohibida, había excepciones para enfermos o situaciones especiales, lo que ampliaba el menú. Este comportamiento explica por qué algunos monjes terminaban con sobrepeso, resultado de una vida menos activa de lo que podría suponerse, mientras que gran parte de las horas del día se llenaban con obligaciones espirituales y de copistas. Al caer la noche se abría espacio para encuentros que escapaban a la rigidez esperada en un monasterio. La producción de cerveza ilustra bien el contraste entre la rutina piadosa y los momentos de relajación. Muchos monjes se especializaban en la creación de etiquetas de alta calidad, y esta bebida se volvió una parte significativa de la cultura monástica. En medio de charlas animadas, el exceso a veces provocaba situaciones que iban desde ataques de risa hasta relatos que rozaban el escándalo. Quien creyera en una comunidad completamente disciplinada tendría dificultades para reconciliar esta realidad con los relatos oficiales de obediencia y renuncia. Por su parte, las monjas también enfrentaban conflictos internos y no siempre resistían las tensiones del día a día. En algunos conventos, había quienes dejaban velas encendidas en las ventanas durante la madrugada, una señal para visitantes dispuestos a transgredir las barreras impuestas por la iglesia. Así, se daban encuentros nocturnos que ponían en jaque los votos de castidad. Era en esos momentos cuando el silencio de las paredes de piedra guardaba conversaciones y risas ahogadas, lejos de las miradas de quienes no debían saber. En lugares con menos vigilancia, las monjas recibían a hombres de diferentes edades, siguiendo un camino que la institución religiosa prohibía estrictamente. Imagina un convento que por la mañana parecía dedicado al estudio y la contemplación, pero que por la noche se convertía en escenario de encuentros clandestinos. Historias así circulaban entre fieles curiosos,
que las contaban en voz baja sin llevar nunca las denuncias más allá. Otra práctica poco conocida ocurría en las llamadas casas de Magdalena, creadas teóricamente para mujeres que buscaban recuperarse de conductas consideradas inapropiadas. En teoría, eran lugares de purificación y arrepentimiento. En la práctica, muchas de estas casas se transformaban en refugios para quienes lidiaban con enfermedades venéreas o buscaban escapar de miradas inquisidoras. Era una forma de mantener estos casos al margen de la sociedad, sin enfrentar directamente el problema. Cabe recordar que no solo los monjes transgredían las reglas. Muchas monjas también cruzaban los límites, encontrando maneras de satisfacer impulsos que la Iglesia consideraba pecaminosos. Los supervisores intentaban intervenir, pero no siempre lograban frenar actitudes que, oficialmente, nunca debían existir. Aún así, este panorama muestra que los votos de castidad, pobreza y obediencia no siempre reflejaban lo que ocurría fuera de las ceremonias litúrgicas. Para quienes romantizan la Edad Media como una era exclusivamente de temor religioso y conducta intachable, estas revelaciones pueden resultar impactantes. Al final, los monasterios albergaban seres humanos con necesidades y deseos que, tarde o temprano, encontraban formas de manifestarse. En ocasiones festivas como la Navidad, las historias de transgresión se volvían aún más evidentes, con relatos de monjas y monjes recorriendo pasillos mal iluminados en busca de encuentros que ciertamente no aparecían en los documentos oficiales. Estos episodios muestran que, a pesar de toda la pompa religiosa, había mucho más ocurriendo detrás de los cantos silenciosos y los libros manuscritos. Entre conversaciones susurradas y risas contenidas, surgían vínculos y aventuras que no encajaban en la imagen de santidad. Si oficialmente estos espacios simbolizaban devoción, lejos de las miradas externas se transformaban en escenarios de episodios únicos. Al final, la naturaleza humana encontraba maneras de manifestarse, incluso donde las reglas decían que no había espacio para esos impulsos. Así que, si te sorprenden estos relatos, ten en mente que una buena parte de la historia de los monasterios quedó fuera de los documentos oficiales. Los muros de piedra, en lugar de servir solo para preservar la pureza, muchas veces también guardaban secretos. Y de vez en cuando esos secretos se escapaban, alimentando rumores que atravesaron siglos. Hoy todavía podemos encontrar rastros de estos comportamientos en los detalles de las ilustraciones antiguas, en los libros que registraron la rutina monástica y en los relatos orales transmitidos de generación en generación. Por eso, antes de imaginar que todo estaba perfectamente controlado, vale la pena recordar que la Edad Media fue tan compleja como cualquier otro periodo histórico. El ser humano, en cualquier época, carga con deseos y debilidades que no desaparecen solo por la fuerza de las reglas escritas. En muchos monasterios había disciplina, sí, pero también había deseo, curiosidad y ganas de experimentar lo que estaba más allá del alcance de las miradas externas. Y así, lo que pasaba dentro de las paredes de piedra no siempre se quedaba en el silencio de los claustros. Relatos antiguos indican que, durante la Navidad, ciertos monasterios se convertían en escenarios de actividades poco comunes. En un convento italiano de los siglos X y XI, por ejemplo, se descubrieron túneles secretos que conectaban los aposentos religiosos con palacios de familias nobles. Estos pasadizos permitían que monjas insatisfechas con la rutina monástica tuvieran rutas de escape, pero también servían para encuentros privados con hombres de alto rango social, incluso en las noches en que, supuestamente, todos deberían estar en oración. Estas ocasiones solían comenzar con la compartición de pan y vino, pero rápidamente tomaban un tono más atrevido, ignorando las reglas impuestas por la Iglesia. Si estas historias hubieran salido a la luz en su momento, habrían causado un gran escándalo. Aún así, solo eran parte de un panorama más amplio, ya que muchas mujeres ingresaban a los conventos sin tener opción, enviadas por sus familias para preservar reputaciones o evitar matrimonios forzados. En este contexto, las celebraciones festivas, los pasadizos ocultos y las actividades secretas muestran cómo la vida monástica, en algunos lugares, iba mucho más allá de su imagen oficial de recato. Para quienes llegaban al convento, las normas de la Iglesia eran estrictas, pero la Navidad frecuentemente ofrecía una oportunidad para cuestionarlas. En algunos casos,
Los conventos abrían espacios para la cooperación y el aprendizaje, mostrando cierta resistencia a los límites impuestos. Un ejemplo notable es el de un monasterio francés del siglo XV, donde existía una biblioteca secreta con manuscritos sobre astrología, alquimia y ciencias naturales. Mientras la misa navideña se celebraba en público, algunas monjas se reunían discretamente para leer y debatir estos textos prohibidos, intercambiando pequeños regalos como hierbas y recetas que iban más allá de lo que la jerarquía eclesiástica permitía. Ese mismo espíritu de desafío se manifestaba en los lazos de solidaridad que formaban las religiosas. Muchas creaban grupos secretos cerca de los muros del convento, especialmente durante la época navideña. Estas reuniones ofrecían una oportunidad para reflexionar sobre anhelos de autonomía que no siempre encontraban espacio en la rutina diaria. Entre oraciones y lecturas sagradas, un pensamiento más libre florecía en los momentos de silencio, alimentando una fuerza interna que les daba valor para desafiar las convenciones. También existen relatos sobre la época de fin de año, en los que monjas adoptaban identidades falsas y se mezclaban entre la población local. Algunas planeaban estrategias de fuga utilizando pasajes ocultos y códigos secretos compartidos entre ellas. En un episodio registrado en un convento alemán, por ejemplo, un grupo de monjas organizó encuentros nocturnos con caballeros en la víspera de Navidad, llamando la atención de las autoridades religiosas. Aunque intentaron mantener todo en secreto, ciertos documentos históricos describen estos eventos, revelando aspectos poco conocidos de la vida monástica. No todos los encuentros implicaban romance. En muchas ocasiones, las monjas atendían necesidades prácticas de las comunidades cercanas. Durante el invierno era común que las enfermedades se propagaran o que ocurrieran accidentes, y las religiosas tenían conocimientos sobre plantas medicinales, preparando ungüentos y mezclas capaces de aliviar el dolor. Si bien estos procedimientos a veces eran vistos como milagrosos, también existía el riesgo de ser acusadas de prácticas antinaturales o incluso de brujería, ya que ciertos sectores de la Iglesia temían todo lo que escapaba de su control oficial. También surgieron rituales poco conocidos que combinaban tradiciones cristianas con costumbres ancestrales, especialmente durante la Navidad. En algunos conventos españoles, se reporta la existencia de altares discretos donde las monjas se reunían a la luz de las velas para cantar himnos antiguos y utilizar objetos simbólicos que no encajaban con las normas religiosas dominantes. Aunque estas ceremonias se presentaban como celebraciones navideñas, muchos de estos rituales tenían raíces anteriores al cristianismo, mostrando prácticas que no se registraban oficialmente. Sin embargo, no todo lo que ocurría era un desafío directo a la Iglesia. En ciertas regiones, las abadesas tenían tanto poder como los señores locales, administrando propiedades y negociando directamente con las autoridades seculares. Un caso famoso es el de una abadía francesa del siglo XII que se declaró independiente del obispado, ofreciendo protección a mujeres que buscaban escapar de matrimonios forzados o vidas predestinadas. Estas iniciativas demostraban que, incluso dentro de una vida religiosa, había espacio para el liderazgo y la protección. En muchos conventos, las festividades de fin de año iban más allá de los cantos y las oraciones. Había aprendizaje, búsqueda de independencia e incluso ayuda social, ya sea a través de remedios o al brindar refugio a quienes lo necesitaban. Mientras la mayoría de los documentos oficiales se enfocaban en la obediencia y la vida contemplativa, pequeños fragmentos de información sugieren la existencia de transformaciones silenciosas. Dentro de los muros de piedra, surgían rutas y posibilidades que iban más allá del simple acto de rezar, revelando una realidad compleja y diversa que apenas comenzamos a entender mejor.